Hola, hoy prepararemos esta rica gelatina de gansito. Para esta gelatina lo que vamos a ocupar es un queso crema, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una taza de agua, 3 cucharas de grenetina, chocolate y 6 gansitos. Lo primero que voy a hacer es voy a agregar mi grenetina en el agua, lo voy a hacer en forma de lluvia. La voy a dejar reposar por 5 minutos, luego la voy a llevar al microondas por 30 segundos. Voy a colocar dentro de mi licuadora la leche condensada. También voy a agregar la leche evaporada y el queso crema. Los voy a llevar a moler. Tengo aquí mi molde donde lo voy a poner, tengo una servitoalla, voy a colocarle poquito aceite de cocina y lo voy a untar por todo alrededor de mi molde. Llevé mi grenetina al microondas por 30 segundos, ya se derritió y aquí la tengo. Voy a molerlo por unos segundos, ya cuando esté moliendo voy a abrir para agregar mi grenetina. Puse una coladera, voy a pasar mi grenetina para que no se me vaya a ir algún grumo que haya quedado y lo voy a volver a moler unos segundos. Tengo aquí mi molde, lo llevé al congelador por 10 minutos para que esté bien frío. Voy a agregar mi gelatina, solo un poco. Voy a golpear para sacar las burbujas de aire y la voy a llevar a que se me cuaje. Para la decoración de mi gelatina voy a estar usando esta gelatina de frambuesa. Tengo aquí una taza de agua hirviendo. Voy a agregar mi gelatina, la voy a disolver muy bien. Ya que se haya disuelto, le voy a agregar una taza y media de agua fría. Lo voy a mezclar muy bien. Lo voy a llevar al refrigerador. Lo voy a agregar en moldes cuadrados porque lo que quiero yo es sacar unos cubos para poner en mi gelatina. Ya llevé a que se me cuajara mi gelatina. Esta gelatina la he hecho muchísimas veces, entonces yo ya le tengo el tanteo, por eso la meto al congelador 4 o 5 minutos y ya está. Voy a colocar mis gansitos, pero lo voy a hacer con las chispitas para abajo. Recuerden que mis gansitos están congelados. Los voy a tratar de acomodar más al centro que a la orilla para que no se alcancen a ver. Si no se han suscrito a mi canal, yo los invito a suscribirse, a activar la campanita para que no se pierdan ninguno de ellos. Pueden compartir, dejarme sus comentarios. Así vamos a ir acomodando mis gansitos. Si quieren le pueden poner más, yo solo le voy a colocar 4. Ahora voy a agregar un poco de gelatina, pero va a ser muy poca, solo es para que mis gansitos se peguen y no vayan a flotar. Solo un poquito por todos lados para que mis gansitos no vayan a flotar. La voy a llevar igual al congelador por si acaso es 1 minuto. Ya que se me cuajó, voy a agregar más de mi gelatina. Como les digo, yo las hago en el congelador porque yo he hecho varias veces esta gelatina, entonces yo ya le tengo más o menos el tanteo de el tiempo, pero si a ustedes se les hace mejor, pues lo pueden hacer en el refrigerador. Voy a golpear igual para sacar las burbujas y lo voy a llevar otra vez al congelador. Ahora lo voy a dejar 5 minutos aproximadamente. En realidad es un tiempo aproximado porque en tiempo de frío realmente ni hace falta de llevarlo porque cuaja aquí solo. Entonces ahorita como estamos en calor pues sí lo llevo. Voy a hacer una individual, voy a colocar poquita gelatina y lo voy a llevar a que se me cuaje. Tengo aquí 2 cucharadas de chocolate, yo lo llevé a fundir al microondas. Ya lo tengo aquí fundido. Lo voy a agregar a mi mezcla que tengo restante. Aquí lo voy a colocar. Aquí mi niña me quiere ayudar a hacerlo, ella lo va a poner. Lo vamos a agregar el chocolate y lo vamos a llevar a moler. Ya que se me cuajó mi gelatina, voy a integrar ya mi gelatina que le había puesto el chocolate. Y ya ahora sí me lo voy a llevar, ahora sí va a ser al refrigerador. Lo voy a dejar por 3 horas mi gelatina para que ya se ponga bien firme.
Aquí está mi gelatina que es individual, le coloqué poquita gelatina de chocolate, le puse un gansito, la llevé a semicuajar para que no vaya a flotar. Ahora sí la voy a rellenar hasta arriba y la voy a llevar a que cuaje totalmente. Ya que pasaron mis 3 horas en el refrigerador, lo que voy a hacer es que la voy a despegar de todas las orillas. Voy a ir checando que se vaya despegando. Tengo aquí un molde con agua que tenía yo hirviendo. Lo voy a meter. Solo es para derretir un poco la rayita que se queda por arriba de mi gelatina. No quiero que se vea muy fea, entonces es nada más para eso, porque ya mi gelatina de hecho ya sale. Tengo un plato donde la voy a poner, solo voy a dar la vuelta. El plato estaba mojado, eso es para si nos queda en otro lugar poder moverlo. Ya mi gelatina prácticamente ya salió. Vean qué bonita. Vean qué bonita luce mi gelatina, está así preciosa, pero aún la vamos a adornar más hermosa. Mi gelatina que había hecho de frambuesa y aquí la tengo, solo la corté para hacer unos cuadros. Tengo mis manos húmedas, voy a ir sacando mis cubitos y los voy a agregar aquí dentro de mi gelatina. Tengo aquí gansitos que voy a usar para la decoración, estaban congelados, lo único que voy a hacer es que los voy a partir. Puse dentro de esta manga pastelera crema para batir o crema chantilly como la conozcan. Lo que voy a hacer es solo unos pequeños chonguitos. Así le voy a ir haciendo para poner mis gansitos arriba. Voy a poner otros chonguitos. Y ahí dentro de mis chonguitos tengo aquí glacé de fresa. Voy a sumergir mi fresa y la voy a poner arriba del chonguito. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo, sumergirla en el glacé. Y la ponemos en mi gelatina. Pues ya quedó aquí mi gelatina, vean ustedes qué belleza y ni qué hablar de lo deliciosa que está. También aquí tengo mi gelatina individual, vean qué bonita se ve. Si no se han suscrito, los invito a suscribirse. Nos vemos en nuestro siguiente video. Bye.